Hola, ¿cómo están? Yo bien, gracias. Bueno, esta es la segunda parte de la primera cápsula de bases de datos. Si no vieron la parte anterior, les recomiendo encarecidamente que la vean, porque le da contexto a todo lo que vamos a hacer ahora. Y también instalamos algunas aplicaciones que vamos a usar. Ahora vamos a instalar otra cosa cortita, pero ya van a ver. Bueno, entonces, estábamos en esto. Cápsula especial 1. Construyendo bases de datos relacionales. Entonces, ¿qué es una base de datos relacional? Ahora, citando a ChatGPT. Una base de datos relacional es un tipo de base de datos que organiza los datos en estructuras tabulares llamadas tablas. Cada tabla consta de filas y columnas, donde cada fila representa una entidad única y una columna representa un atributo de esa entidad. Bueno, eh, las bases de datos las trabajamos en un lenguaje de programación que se llama SQL, que es System Query Language. Y bueno, hay muchas versiones. El SQL es como el base, y después hay gente que ha hecho como adaptaciones o cosas para que funcione mejor de alguna forma u otra. Entonces pueden encontrarse también las empresas, algunos son libres, como MariaDB o MySQL, que son gratuitos, y otros hay que pagar, como SQL Server o Oracle. Y SQL Server es más o menos antiguo. Puede pasar que alguna empresa se metan que todavía usen SQL Server. Y ese es el tema. Este es como el entorno donde van a estar trabajando. Y cada entorno va a tener como sus reglas generales de SQL que va a servir para todos. Pero va a haber cosas particulares de cada uno de cómo para hacer lo mismo. Y que va a variar un poco. Ahora mismo lo que veamos al principio no debería cambiar. Pero bueno, estos son como los entornos. Y ustedes tienen que ir cachando. En cada parte van a tener un entorno distinto y a lo mejor sirve para una cosa distinta. Pero lo que nosotros veremos y nos preocuparemos va a ser de MariaDB, de esta poquita. Ya. Diagrama, entidad, relación. Entonces nosotros vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener entidades y esas entidades se van a representar como tablas. Entonces, una entidad es, como dice acá, representan objetos reales de la base de datos. Dentro de la entidad van las instancias. Aquí puse. Dentro de país, por ejemplo, iría Chile, Colombia, Argentina, etc. Ahora, si fijan bien, las entidades tienen también atributos. Los atributos son como propiedades que lo describen las entidades. Esto era más o menos lo que teníamos antes, que eran los valores ya sean numéricos o categóricos, pero la gracia es que en una base de datos podemos poner casi cualquier cosa. Entonces, y cualquier cosa que nosotros guardemos como de guardar, entre comillas, se llaman, son atributos en el fondo. Y además de los atributos están los que se llaman relaciones. Entonces, las relaciones son vínculos entre las entidades. Y ahí puse, las relaciones son en una dirección. Una relación uno a uno sería inútil, ya que para eso ponemos todo en una tabla, en una sola identidad. Entonces, si se fijan, por ejemplo, hay un país, tiene muchas ciudades, pero una sola ciudad eh, no puede estar en más de un país. Pero si por ejemplo tuviéramos, por ejemplo, país capital, un país solo tiene una capital. Entonces realmente hacer una tabla distinta para país y para capital es como inútil porque realmente podemos meter la capital dentro de país. Perfecto. Y esto es la otra cosa súper importante que seguramente vieron, que son IDs y cosas, país ID, etc. Se llaman llaves. Las llaves son súper útiles porque son como el root de los datos. Cada llave, perdón, cada dato, por así decirlo, cada instancia va a tener su propia llave. Entonces, todas las tablas sí o sí tienen que tener la llave primaria. Entonces, la llave primaria, como dice acá, identifica de manera única cada elemento de la tabla y no se puede repetir. Si por ejemplo tenemos dos personas que se llaman idénticos en la base de datos y hacen las mismas cosas pero son personas distintas, entonces aunque tengan todos sus datos similares, lo que los va a diferenciar es el ID. Igual a la hora de nosotros querer hacer cosas, vamos a buscar otras maneras de separarlos además del ID. Pero a priori es lo que nos permite, pum pum, tener ahí bien separado. Y lo otro es, como se ve bien, tanto ciudades como país tienen sus propios ID.
no son lo mismo, no son el mismo ID, sino que, por ejemplo, ciudad Argentina, puta, ciudad Buenos Aires. Entonces Buenos Aires va a tener ID 1, por ejemplo, y Argentina puede tener ID 8, y de hecho Chile puede tener ID 1, y eso no tiene nada que ver. Las relaciones se ven después con los que se llaman las llaves foráneas. Entonces la llave foránea es una especie de vínculo entre el ID de su propia tabla con el ID de otra tabla. O puede ser con un atributo de otra tabla, pero la gracia es hacerlo con las IDs. Entonces, por ejemplo, establece el vínculo entre el ID de un elemento de ciudades y lo une con un país. La gracia es que, por ejemplo, añadimos la ciudad Buenos Aires. Entonces, Buenos Aires va a tener su nombre, Buenos Aires, y va a tener país ID, que va a relacionarse al país de Argentina, que dijimos que ID era 8, por ejemplo. Entonces, así podemos ubicar fácilmente, por ejemplo, dos países que tengan el mismo nombre. ¿Qué tal? Bueno, París, Texas, y París, Francia. Entonces, en nombre se van a ver iguales, y no tenemos que guardarlas como París, Francia o París, Texas, ya que el país ID nos dirá a qué ciudad nos referimos realmente. Entonces, en el fondo, las llaves foráneas también sirven para identificar las cosas. Y esta es la última cosa, que es lo que se llama cardinalidad. Entonces, cardinalidad define como una relación, cuántas instancias se relacionan una a la otra. Entonces, por ejemplo, se llama cardinalidad 1 a n, porque un dato de país puede tener n cualquiera unión, elementos. Entonces, por eso, un país tiene muchas ciudades, pero una ciudad tiene solo un país. Buenas prácticas, normalización. O bueno, cómo ordenar mejor. Esto es algo que les voy a enseñar que es súper importante. Hay algo que se llama normalización y algo que se llama sobrenormalización, que es lo que vamos a querer evitar después. Pero a priori, normalizar. Ya, ¿qué es normalizar? Ya. Supongamos que tenemos estos datos. Puta, espérame. Ya. Ok, supongamos que tenemos estos datos. Tenemos estas personas y tenemos información sobre quiénes son, su carrera y sus cursos, por ejemplo. Entonces, Claudio, yo soy del DIM y estoy dando EDP, por ejemplo. Hernán es del DIM y está dando EDP y control óptimo. Y Gobet es del DIM pero no está dando ningún curso, porque no es alumno. Y Matías es de civil y está dando 2 cursos. Entonces, problema. Aparece esta persona, Nicolás, que tiene DCC y DIM. Y Ramos tiene EDP y logaritmos. Ahora, ¿cómo lo metemos acá? Si es que nosotros dijimos carrera, va a ser solo uno. Ya, hay una solución que es simplemente que en carrera le cambiamos carreras y que guarde varias carreras. Pero nosotros después vamos a querer identificar y buscar rápido. Entonces, ¿qué pasa si, por ejemplo, quiero buscar a todos los del DIM? Nicolás es del DIM, pero su carrera va a ser DIM y DCC. Entonces eso técnicamente para el computador va a ser una carrera distinta, pero para nosotros sigue siendo el DIM, entonces deberíamos contarlo igual. Así que ¿cómo podríamos evitar ese problema? Esta es la primera solución, que es la solución ingenua, pero es más o menos más. Que es añadir una nueva columna dedicada a la segunda carrera. Entonces, Nicolás está como primera carrera en el DIM y segunda carrera de CC. Ahora, si buscamos, por ejemplo, todos los alumnos del DIM, debería también pasarme a Nicolás y no haber ningún problema. Si buscamos a todos los alumnos del DCC, tenemos que buscar no solo por carrera 1, sino también por carrera 2. Que pasa a alguien, por ejemplo, que tiene DIM de carrera 2, también vamos a tener que buscarlo por ahí. Eso es importante. Nosotros cómo ordenemos las cosas nos va a ayudar también a cómo buscarlo. Siempre tenemos que pensar cuando estemos construyendo cómo los vamos a buscar o qué problemas podríamos salir si estamos buscando cosas. Y este tiene otro problema, que en el fondo es el mismo problema de antes. ¿Qué pasa si ahora viene una persona con una tercera carrera? No que se pueda tomar 3 carreras, pero supongamos que alguien llega con un magíster. Y magíster no es una carrera de pregrado. Entonces, ¿cómo lo ponen? ¿Lo pones en carrera 2? ¿O no? ¿O hacemos ahora al de magíster? Y tal. Entonces, esta manera de construir esta base de datos es mala en el tiempo.
O sea, es poco sostenible una práctica como esta. Ahora, viene la solución. Ya, ya, ya. Solución 2. Ya. Separamos las entidades en dos tablas. Entonces tenemos carreras y personas. Y de carrera tenemos DC, BIM y civil. Y de persona. Sí. Ah, ya. Y de persona tenemos a las personas que teníamos antes. Y por ejemplo ahora pudimos añadir algo extra, que es la comida favorita. No que sea útil necesariamente, pero si se fijan ahora no es como que nos estamos casando con una cantidad de columnas. Podríamos añadir cosas en particular. Pero ahora la relación la tenemos con un nuevo elemento o una nueva tabla, que es como la tabla de la relación. Entonces tenemos ID carrera persona, o sea, la tabla de carrera persona. Entonces, por ejemplo, Hernán, sabemos que es del DIN. Entonces, Hernán, que es el número 2, fíjense en la persona, esto es el ID de la relación. ¿Se ve mi mouse? Creo que sí. Bueno, y ID de la persona 2, Hernán, está en la carrera 2, DIN. Pero ahora fíjense lo siguiente. ID de la persona 5, Nicolás, está unido a la carrera 1 de CC y a la carrera 2, DIM. Por cierto, ignoren los azules, los colores azules. Está resultado solo porque ahí tenía el cursor cuando saqué el screenshot, no es nada especial. Entonces, si se fijan, tienen a las relaciones, y aunque se repita, por ejemplo, la persona, no pasa nada porque en el fondo la relación no está repetida. Está en ID, su propio ID, tiene un ID distinto. Una es la relación que une a Nicolás con el DFC, que es el 5, y la relación que une a Nicolás con el DIN es la 6. Aunque sea la misma persona, ahora tenemos maneras de conectarla sin confundir. Entonces nos queda algo tal que así. Están las personas, las carreras y lo que los conecta. Y entonces fíjense que una carrera puede tener muchas personas y una persona puede tener muchas carreras. Entonces de esta forma hicimos, como que generalizamos las relaciones M a N con dos relaciones, una 1 a M y otra 1 a N. Y es expandible. Por ejemplo, podríamos añadir más cosas. Como teníamos los ramos antes, tenemos los ramos y están asociados a las personas. Entonces tenemos nuestra tabla de ramos personas. Y ahora también podríamos, por ejemplo, relacionar ramos con carreras. Hay carreras asociadas a un ramo en particular. Entonces esto nos permite hacer como toda una maraña de cosas dependiendo de qué tan complicada puede ser la relación. Y ahora a poner en práctica. Manos a la obra. Primero quería decirles, antes de empezar, se tienen que meter a MariaDB e instalarlo. Entonces, por ejemplo, buscan MariaDB download y descargar MariaDB. No, esto no es. MariaDB download original. Ah, sí. Este. Ya, pues. Entonces, acá les va a decir como casi todo sobre su computador. Si están en Linux o otra cosa, creo que lo pueden hacer por línea de comando. Pero esto lo hace casi automático. Ustedes descargan e instalan, no se demora mucho. Yo no lo hago porque ya lo tengo. Y bueno, ahora vamos al Data Grip. El Data Grip seguramente lo vieron así. Tenía como hacer un proyecto. Tenía la opción de hacer un nuevo proyecto y en el proyecto pueden manejar un montón de bases de datos. Yo hice un proyecto y tengo solo un proyecto para lo que voy a hacer ahora. Ya, ahora ignoren todo esto. Esto es lo de no sé qué ejemplo. Ahora, ustedes van a ver acá a la izquierda, que sale un más. Le damos al más y le ponemos Data Source. En Data Source buscamos acá abajo hasta que salga MariaDB. Acá no sale porque me sale acá arriba, pero ustedes les saldría abajo. Y MariaDB, hacemos clic en el corriente. Ya. Cuando ustedes instalaron MariaDB, les sería como poner una contraseña.
Ahí, si van a usar una contraseña para el root, tiene que ser esa misma contraseña, si no, esto no les va a funcionar. Vale, entonces nosotros hacemos nuestro proyecto 2. Se va a llamar test de 2. Y listo. Ahora nosotros, como estamos en MariaDB, acá nos va a salir aquí no me sale porque ya lo instalé, pero debería salir como si quieren instalar un paquete. Y tienen que decirle que sí, porque son los drivers de MariaDB. Ahora le dan acá a probar conexión. Y ¡pum! No está usando password. Entonces nosotros podemos decirle que derechamente inicia password. Ah, no, mentira. Si le hicieron MariaDB, no. O sea, acá le ponen root y le ponen su contraseña. Yo me puse 1, 2, 3. Y ¡pum! Succeeded. Ya. ¿Por qué esto es importante? Porque si ustedes quieren conectarse, por ejemplo, a una base de datos que no está en su computador, pero quieren manipularla, se hace así. Y en este caso, como estamos en local, la idea es que no debería haber problemas, pero esto simula, tiene que servir para ambos entornos. Y bueno, le damos a aplicar. Y ok. Y listo. Se creó el entorno prueba 2. Acá va a salir ventanas que pueden ignorar. Las otras del sistema. Bueno, una vez estamos en este entorno de MariaDB, podemos hacer muchas bases de datos. Esto es como el mundo de MariaDB. Si nosotros queremos, por ejemplo, hacer un nuevo sistema que tenga su propia contraseña, donde solo mi amigo, voy a tener que hacer otro de estos. Pero si quiero hacer una base de datos nueva, no tengo por qué hacer otro nuevo. Pero yo quería hacerlo con ustedes para que vieran cómo se hace. Entonces, clic derecho, nuevo, esquema. Entonces, acá el esquema va a ser como una pequeña base de datos. Ahora, quería hacer como algo entretenido, así que vamos a hacer una de Hunter x Hunter. Si no lo he visto, no se preocupe. No necesitan saber nada de contexto, pero es una serie. Entonces le ponemos Hunter x Hunter, el nombre. Y ahora, está esta cosa que no tiene nada adentro todavía. Le damos a nuevo y le damos a tabla, nuestra primera tabla. Entonces, por ejemplo, ahí le ponemos un nombre. Acá nos sale esta ventana y les voy a explicar cómo funciona cada cosa. Acá hay un montón de cosas. No vamos a verlo todo. Lo que vamos a ver va a ser llaves, columnas y llaves foráneas. El resto lo pueden ver ustedes y tal. Ahora, esto es una de las clases de DataGrid, que nosotros podemos hacer un montón de cosas de manejo de tablas con la interfaz de DataGrid. Porque todo esto que nosotros vamos haciendo va a generar acá abajo un código, donde nosotros podemos copiarlo después y replicarlo en otra parte. Entonces, todo lo que vamos a hacer ahora se puede hacer en código, a puro SQL. Pero la gracia es que con DataGrid sale como súper preciso. Ok, entonces nuestra primera tabla va a llamar personajes. Lo otro, también quería decirles, es una muy buena práctica en bases de datos no utilizar para nombres tildes, ni mayúsculas, ni espacios. Por ejemplo, personajes buenos. Sería una tabla. Y no personajes buenos. O personajes... una palabra con tilde. No sé, una palabra con tilde. No pongan tilde. Ni exclamación, ni nada. Lo mismo para los nombres de las columnas. Pero los datos sí pueden tener tilde. Pero bueno, y caracteres especiales, esas reglas no importan. Y la verdad es que no se pueda, pero es una práctica buena. Ok, entonces, acá decimos vamos a columnas y signifiquen más. Y se creó acá una columna. La primera columna que tienen que hacer siempre es el ID. Entonces, por ejemplo, acá le pongo ID-personaje. Y acá hay muchas cosas que pueden hacer. Ponen un comentario. Es como acá irán los personajes. O pueden no poner nada. Esto es no necesario. No afecta nada en el código. Y acá en tipo de datos. Cuando nosotros hagamos el ID, el tipo de datos siempre tiene que ser un entero. Un int. Y ahora, cuando llegue un dato, no puede no tener ID. Es como que hay una persona que sea chilena, que no sea una guagua y no tenga un root. Entonces por eso quitamos not null
y eso hace que cuando se generen o alguien quiera poner un dato, no nos va a dejar si es que no tiene, no le ponemos un ID. Y ahora, si nosotros le ponemos esto de acá, que se llama AutoIncrement, cuando añadamos nuevos datos, simplemente le va a poner el siguiente ID. Si tenemos el 5 datos, añadimos un dato nuevo, le va a poner el ID 6. Entonces, para hacer IDs de las tablas, es lo más importante. Pero en particular, las llaves primarias. Entonces, veamos las llaves primarias. Si nos vamos acá donde está la llave, vamos a ponerle aquí en más y en primary key. Direct key no se preocupen, eso no lo tienen que saber ahora. Entonces, nos va a salir esta ventana de aquí. Y eso en nombre, pueden dejarlo así, no es tan importante. Y acá, le ponen más y le ponen la columna que acaban de crear. Y ahora fíjense, que cambió y ahora tiene una llavecita. Entonces, ustedes, como ya dijimos, las llaves primarias no pueden tener varias como llaves. Perdón. Una tabla no puede tener varias llaves primarias. Así que si hacemos otra no nos va a dejar. Pero lo que sí puede tener son varias llaves foráneas. Eso lo vamos a ver después. Entonces, por ejemplo, estamos con esto. Ahora vamos a hacer una nueva tabla. Entonces, todos los personajes tienen nombre. Y los nombres no pueden no tener nombre. Y tipo de datos. Entonces, tipo de datos, ¿qué tipo de datos hay? Están como conocen los INTs o los enteros, los floats, son los reales. Y están los binary o booleanos. Que en este caso son correspondientes 0 1 o booleano que son true o false. Y está este de acá, que es varchar. Hay varchar 2 y otros varchar que son como versiones más adelantadas, pero simplemente nos permite poner casi cualquier tipo de mensaje y casi cualquier longitud. Ahora mismo no me acuerdo exactamente el tamaño, pero varchar 2 tiene como, no sé, pueden poner hasta como la Biblia completa, como que es realmente brutal. Ustedes acá le ponen el número de bits que le van a asociar. 255 es el estándar. Si quieren poner cosas más grandes, le ponen más grandes. Pero imagínense que esto es como un montón disponible de caracteres. Aquí pueden poner un tweet. Ya. Ya tenemos el nombre. Y listo. Y ahora, nombre y algo que sea exclusivo del personaje, por ejemplo, apodo. No sé. Y no todos pueden tener apodo, así que no le ponemos el nombre. Alguien podría no tener apodo. Y acá lo mismo. Perfecto. Ahora le damos a OK. Y creamos nuestra primera tabla. Ahora, nos hacemos clic en la tabla y nos va a salir esto. La tabla no tiene datos. Ustedes le pueden poner datos de muchas formas. Y eso no lo vamos a ver ahora. Y es todo un área que se llama ETL. Que es como llevar los datos desde la vida real o desde donde estamos trabajando a la base de datos. Pero nosotros también podemos imputarlos de manera natural. Entonces, si nosotros hacemos agregar en más, o metemos algo. Entonces, la idea de personaje será generated porque, claro, le dijimos que se iba contando, entonces eso no nos preocupa. Ya, nombre vamos a poner a Gon, uno de los personajes. Y apodo, no me acuerdo cómo se llama, cómo le decía, pero bueno. Y otro personaje va a ser Silva. Y ese también tenía un apodo y se me olvidó. Y voy a poner a Lerner. Y fíjense que puedo poner una pila, no pasa nada. Y a Hernán le decimos Henry Towers. Ya. Una vez que tenemos esto, van a estar todos en verde. No pueden salirse. Si ustedes quieren, tienen que hacer acá y zoom bit y se manda a la base de datos. Ahora, cuando estamos en una cosa súper chica, no pasa nada. Pero si estamos haciendo algo muy masivo, esto puede ser muy peligroso, así que tienen que estar muy seguros de lo que están haciendo. Si hacen así, como que pueden ver como qué es lo que podrían ver que va a cambiar. Pero le damos acá simplemente a subir y pum, listo, ahí está. Ahí están los personajes. Ahora voy a hacer una nueva tabla que va a ser los tipos de NEN. Son los poderes. Le voy a poner NEN. Y de NEN. Y acá lo mismo. Acá ya es automático y es casi siempre lo mismo, rutinario. Y perfecto.
Y ahora vamos a añadir, por ejemplo, el tipo. Entonces, en tipo va a pasar que va a ser nombres y se va a poner varchar. En este caso, 255 no pasa nada. ¿Por qué le pongo 255 y no justo el total? Es porque lo guarda 255 corresponde a 8 bits. Entonces, si ustedes lo guardan en menos, igual va a ocupar 8 bits y de solo le va a poner otros ceros. Entonces, guardar un varchar de 1 y un varchar de 255 es lo mismo en memoria. Ahora, si ponen más grande, es por ejemplo 512, ahí sí. Por eso pongo 255. Ya. Perfecto. Y el tipo es no nulo. Y todavía no vamos a hacer la relación. Ok. Pum. Ya, el nen. El nen tenemos, si me acuerdo bien, tenemos potenciador. ¿Qué más? Transmutador. Mira, de hecho lo busqué en Google. Está en inglés. Reforzamiento. ¿Qué? Intensificador. Potenciador, transmutador. No me acuerdo, pero había uno que era especialista. Ya. Perfecto. Listo. Subimos y ahora hagamos la relación. Entonces, nueva tabla. Entonces, le ponemos personaje nen. Nueva columna. ID personaje nen. No nulo, autoincremento. Ya, llave primaria. Añadir, saben que esto es rutina. Y ahora, ID personaje no nulo. Y no le pongan autoincremento, porque estos vamos a querer cambiarlos como nosotros queramos. Y lo mismo acá en ID nen. ¿Te puse ID nen o no? Sí, ID nen. No tiene por qué llamarse igual, pero nos sirve que se llame igual. Entonces, ahora vamos a las llaves foráneas. Tenemos clic en llaves foráneas, ponemos un más, luego ponemos el nombre de la llave, eso da un poco lo mismo, y el objetivo, target. Entonces, por ejemplo, hagamos primero nen. Entonces, nen, añadimos la columna nen y ID personaje. Vamos a unir ID nen a ID nen, que es la que corresponde en el otro lado. Ahora, por ejemplo, si yo tuviera, como el caso de los ramos, una persona que tiene 2 ramos, podríamos unirlo 2 veces y hacer ramo 1 o ramo 2. Pero eso realmente no es tan útil, como quizás puede ser como ramo favorito y ramo menos favorito. En ese caso sí hay como una distinción y podríamos hacer 2 llaves que vayan de la misma tabla a la misma tabla. Pero en ese caso sí habría que ponerle un nombre distinto. Pero en este caso, cuando son iguales, por ejemplo, ramos iguales no hay prioridad, o son todos iguales para nosotros, no vale la pena hacer uno por cada uno, que sería como volver al problema anterior que había mostrado antes. Bueno, con eso ya resuelto. Vamos acá, nuevo. Y nuevo target. Y ahora personajes. Entonces, vamos a llevar desde ID personaje a ID personaje. Y listo. Y ahora, si se fijan, nosotros vamos al esquema y podemos hacer clic derecho y vamos a dar diagrama. Y que nos muestre el diagrama. Acá está. Y claro, nosotros podemos relacionar ahora las dos cosas. Entonces, por ejemplo, nen y personaje. Entonces, personaje nen. Personaje Killua era potenciador. Recuerdo, sí. Killua era transmutador. Y Hernán no es de Hunter x Hunter, pero tiene toda la cara de ser potenciador también. Sí, perfecto. Y
subimos y listo. Así que eso sería. ¿Qué otra cosa más importante les podría decir de esto? Tendría que acordarme. Pero creo que eso es todo por ahora. Lo otro, si falta algo, lo diré en el otro video. Mm, eso. Ya, pues. Chau. Ya. No quiero poner eso en el otro video, pero ahora me acuerdo lo que quería decir, que es la sobrenormalización. Si ustedes tienen una tabla, por ejemplo, dos tablas que están relacionadas solo entre ellas, o por ejemplo, si nosotros tuviéramos una tabla que solo es referenciada por una sola tabla, entonces diríamos que está sobrenormalizado. Por ejemplo, nosotros podríamos hacer una tabla extra que se llame apodos. Entonces, cada personaje va a tener su apodo, o algunos personajes van a tener apodo, y hacemos una ID de personaje apodo, o sea, una tabla de personaje apodo, y la unimos con relaciones, pero eh, el NEM no tiene apodo, y otras cosas no tienen apodo, solo los personajes tienen apodo. Entonces, realmente esa tabla de apodos puede unirse dentro de la tabla de personajes como un atributo. Entonces, no es tan importante. Y si o por ejemplo, y apodo los que empiezan con A. Entonces, quizás si queremos separar los que empiezan con A en una tabla, pero para eso no necesitamos hacer la tabla apodo entre medio. Podríamos hacer personajes y después apodos con A. Entonces, los apodos con A va a ser una tabla que se va a unir directamente a personajes. Así que eso. Entonces, cuando ustedes estén trabajando, creando tablas, quieren normalizar y evitar sobrenormalizar. Así que eso. Ahora sí. Chao.